Hola amigos, aquí tenemos un primer ejemplo del cálculo de vectores unitarios y dirección de vectores que están en dos dimensiones. Lo que necesitaremos para poder resolver este problema lo pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y en donde pueden encontrar la representación polar de vectores en el plano y también su conexión con los vectores unitarios. Y el problema nos dice, considera el vector A que es 5i más 12j. Nos preguntan cuál es el vector unitario asociado a este vector y qué ángulo hace con respecto al eje x positivo. En primer lugar, lo que haremos será dibujar nuestro vector en el plano cartesiano con la cola en el origen. O sea, aquí tenemos un vector que parte en el origen y llega al punto 5 en el eje X y 12 en el eje Y. Digamos que estaría como por acá. Así que el vector aproximadamente debe ser algo así. 5 y 12. Lo que nosotros queremos es encontrar el vector unitario y encontrar el ángulo que hace con el eje X positivo, que en este caso directamente es este ángulo. No nos olvidemos que este ángulo lo medimos desde el eje X en el sentido antihorario, así que será este ángulo. Ahora, ¿cómo definimos el vector unitario para responder a la primera pregunta? El vector unitario se define como la división entre el vector original, que va a ser nuestro vector A, dividido la magnitud del mismo vector. Así que antes de poder calcular este vector unitario, tenemos que obligadamente pasar por la magnitud de este vector. ¿Cómo calculamos la magnitud del vector? Bueno, básicamente esto es pensar en el teorema de Pitágoras. Y en este caso, nosotros nos acordamos de que la magnitud de un vector está dada por el cuadrado de las componentes al cuadrado. Así que, o sea, perdón, la suma del cuadrado de las componentes. Aquí tendríamos componente x al cuadrado, la componente y al cuadrado. Y bueno, esto está en el plano, así que no tiene componente z. Y esto debe estar bajo raíz. Y es lo que nos va a dar la hipotenusa en el fondo de este triángulo que se forma por acá. Donde los catetos van a ser 12 por este lado y 5 por el lado del eje x. Si ponemos esto en la calculadora, ¿cuál es el vector? Tenemos que el vector a es 5i más 12j, donde vemos que 5 es la componente x, que es lo que acompaña al vector y unitario, y 12 sería la componente y, que es lo que acompaña al vector j unitario. Así que nos quedaría componente x al cuadrado, sería 5 al cuadrado, más la componente y al cuadrado, que es un 12 al cuadrado, y todo esto bajo la raíz cuadrada. 5 al cuadrado, nosotros sabemos que eso es 25. Bueno, si lo ponemos en la calculadora, nos va a dar eso. También 12 al cuadrado, eso es 144. Y entonces, cuando hacemos esta suma, nos daría la raíz de 169. Y eso en la calculadora nos va a dar directamente un 13. O sea, ya que tenemos la magnitud del vector, ahora podemos introducirlo en la definición del vector unitario y podemos decir que el vector A unitario es el vector, que es 5i más 12j, dividido la magnitud que acabamos de encontrar, que es 13. Así que esto sería nuestro vector, y bueno, lo vamos a separar. Esto sería 5 entre 13 por i unitario, más 12 entre 13 por j unitario. Ustedes pueden chequear si calculan la magnitud de este vector, que les da exactamente un 1, que es la definición del vector unitario. Ahora, si nosotros queremos después comparar con el ángulo que hace con respecto al eje x positivo, después vamos a darnos cuenta de que ese ángulo está asociado directamente a este vector unitario, porque el ángulo tiene que ver con la dirección y sentido, y lo que habla directamente de la dirección y sentido de cualquier vector es este vector unitario. Así que, si aproximamos esto, vamos a contarlo con dos decimales, nos daría 5 entre 13, perdón. Eso nos da 0,38 en y unitario aproximadamente, más 12 entre 13 nos va a dar 0,92. Eso es aproximadamente el vector que acabamos de calcular. Ahora vamos a ver entonces cuál es la conexión que tiene con el ángulo phi. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo phi? Básicamente, lo que vemos acá en el esquema es que se forma un triángulo rectángulo cuyos catetos son 12 por este lado, 5 por acá abajo, aquí tenemos los 90 grados, y entonces phi es el ángulo que hace el vector con respecto a este eje X. Dado que tenemos las dos
los dos catetos, digamos, entonces podríamos ocupar alguna función trigonométrica, incluso tenemos la hipotenusa. Si ustedes quieren, en realidad podrían usar cualquier función trigonométrica. Aquí yo les recomiendo que ocupen la tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aquí corresponden todos estos. El cateto opuesto en realidad es esta longitud, que sería el valor absoluto de la componente en el eje Y, entre el valor absoluto de la componente en el eje X, que es el cateto adyacente. Así que esto es válido para cualquier vector que esté en el plano, independiente si está en primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Así que, ¿cuál es la gracia? Que vamos con esto a calcular cuál es la tangente del ángulo y con eso recuperar el ángulo que hace con respecto al eje X positivo, perdón, al eje X, y luego con eso reconstruir el ángulo con respecto al eje X positivo. Aunque en este caso podemos ver de que el ángulo que vamos a encontrar coincide con el ángulo que hace con el eje X. Así que, ¿cuál es la componente en el eje Y? Esto es un 12. Y la componente en el eje X, esto es un 5. Así que tenemos el valor de la tangente y para poder recuperar el ángulo, lo que van a hacer es tomar en la calculadora la tangente a la menos 1 o la función arco tangente del valor que obtenemos acá. Y si lo ponemos en la calculadora nos daría tangente a la menos 1 de 12 dividido 5. Tengan cuidado al poner esto en la calculadora, lo tienen que poner algo así. Tangente a la menos 1 de 12 dividido 5. Y si hacen eso, les da algo así como 67,38 grados. O sea, el ángulo que acabamos de encontrar es aproximadamente 67,38 grados y coincide con el ángulo que hace con respecto al eje X positivo. Ahora, si ustedes recuerdan, esto tiene que ver con la representación polar del vector, porque tenemos el ángulo que hace con respecto al eje X positivo y también tenemos la magnitud. Entonces, ¿de qué forma podríamos saber si lo que acabamos de encontrar está bien? Básicamente acordarnos de que cualquier vector que está en el plano lo podemos representar como la magnitud por el coseno de un ángulo que es medido con respecto al eje X positivo, y por eso la conveniencia de encontrar este ángulo en particular, y lo mismo la magnitud del vector por el seno del mismo ángulo medido con respecto al eje X positivo. Entonces, para poder chequear, lo que les recomiendo, ya que habíamos calculado la magnitud y tenemos el ángulo, reemplazar acá. Entonces debiéramos encontrar un resultado muy parecido a este 5i más 12j. Así que, ¿cuál es la magnitud del vector? Habíamos calculado que es 13, así que esto es 13 por el coseno de 67,38 grados en unitario más la magnitud, que es 13 por el seno del mismo ángulo, que es 67,38 grados. Esto en J unitario, que no se me olvide. Así que si lo ponemos en la calculadora nos daría 13 coseno de 67,38. Con dos decimales esto nos da 5,00 en unitario, y más en la otra componente sería 13 seno de 67,38, y esto nos da 19,99, que si ustedes aproximan es exactamente un 12,00 en J. De modo que el tener el ángulo medido con respecto al eje X positivo y la magnitud es equivalente a escribir el vector mediante sus dos componentes cartesianos. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto y no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿cuál es el vector que representa la dirección y sentido del vector U, que es 2i más 6j? ¿Y qué ángulo hace este vector con respecto al eje X positivo? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.